Bienvenidos al Guardadito, su podcast tutorial para la vida fiscal, con Arturo Hernández, contador público, emprendedor, empresario, fiscalista y financiero. Bienvenido seas, Arturo. Hola, muchas gracias. Muy amables por la presentación. Aquí dispuesto para aclarar estas dudas fiscales que pueda llegar a tener la audiencia, porque hay dos cosas de las que no nos vamos a salvar en este mundo. Una de ellas es la muerte y la otra los impuestos, así que vamos a charlar hoy de esos dos temas. Me gustaría empezar por la historia de las contribuciones y esta pequeña diferencia que hay entre impuestos y contribuciones. Todos le llamamos impuestos y les quiero decir que ese es un tipo de contribución. Las contribuciones que se establecen en el Código Fiscal de la Federación son los impuestos, las aportaciones de mejoras, aportaciones de seguridad social y derechos, que son cargas tributarias para los contribuyentes en nuestro país. Ahora bien, esto de las contribuciones tiene una historia que no es reciente ni es nueva. Esta historia se remonta a muchos años atrás, desde los egipcios, cuando le rendían tributos a sus dioses. Ellos iban y creían en este tema politeísta de los dioses que deberían darle un tributo para tener una buena cosecha, o tener agua, o fertilidad, o que les fuera bien en la guerra. Y entonces tomaban sus cosechas y las quemaban y así tributaban a sus dioses. Ahí está la primera palabra clave, tributos. Después vinieron los grandes imperios, por ejemplo el Imperio Romano, y ahí tenemos una base muy importante de la contribución, de la tributación. De hecho, la palabra fisco, que muchos tiemblan cuando yo la menciono, proviene del latín. El latín, fiscus, es el árbol de higos, y el árbol de higo se cosechaba con una cesta muy grande, y ahí se iban echando los higos, se iban arrastrando y se llevaban finalmente a almacenar. Y cuando a alguien se le ocurrió recaudar el tributo, quitó los higos, agarró la canasta del fiscus, de los higos, y ahí iba echando el tributo de los que les iban cobrando. Así que ya saben ahora de dónde viene la palabra fisco de esta canasta de higos que recolectaba. Bueno, la historia de los romanos es interesantísima. Ellos iban dominando gran parte del mundo y en esta historia de conquista, por supuesto que los hacían ciudadanos romanos que tenían que tributar y tenían que dar una cantidad muy, muy importante que hasta la fecha, nuevamente, tiene repercusión en nosotros, que es el diezmo. Esa es una onda también católica. Tenían que dar el 10%, es un número que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho porque es sencillo, es recordable y fácilmente multiplicable. Cuando alguien le dice, tienes que dar el 10% de 10, está muy fácil la multiplicación y les das un peso. Entonces, de ahí proviene también esta historia de tributar y de mandar al imperio para la protección de todos los ciudadanos. Ya vamos tomando un poquito de historia, pero alguien dirá, bueno, eso era en Europa, ¿no? Aquí en la época prehispánica éramos muy similares, ¿eh? Aquí los grandes señoríos que se ubicaban, lo que ahora conocemos con la zona metropolitana, por ejemplo, en Texcoco había un señorío muy importante que dominaba parte del lago, pero también estaban en Hidalgo otros grupos. Bueno, pues ellos se peleaban y el que ganaba tomaba tributo de los conquistados. Y entonces podía tomar esclavos, podía tomar cosechas, podía decirles que les dieran la caza que ellos hacían, incluso confeccionar sus prendas. Así que tomaban este tributo de los dominados y no era poquito, ¿eh? Aquí vemos que a veces era el 100% de lo que producían y les dejaban las obras. Bueno, un poquito menos del 100%. Así que la época prehispánica ya estábamos también acostumbrados nosotros a tributar cuando éramos dominados en estos grandes enfrentamientos, como los señores de Azcapotzalco, esa era la palabra. También en Azcapotzalco había un gran señorío y se peleaban. Y llegan los españoles con otro tributo, que era el quinto real. La Nueva España, ya que domina,
se constituye y tiene que mandar a la corona una quinta parte, el 20%. Bueno, pues no estaba tan difícil, si aquí nos quitaban todo, no estaba tan difícil que nada más les diéramos el 20%. Entonces, eso en la época y en la historia. Y luego viene pues el México independiente. El México independiente también, oye, ya son muchos los tributos. Aquí todos los que nacían en la Nueva España no tenían los cargos ni en el clero, ni en la milicia, ni en la política. Esos eran para la gente nacida en España, ¿no? Entonces no podían tener acceso y dijeron, vamos a independizarnos con este gran movimiento independentista, yo diría mundial. También aquí llegó y los criollos querían independizarse. Y claro que lo fueron logrando después de una larga lucha, lo que conocemos en historia. Y lo primero que se encuentra Agustín de Iturbide, el primer emperador mexicano, cuando llega es que no había dinero en las arcas. Gran problema. Ahora pues necesitamos dinero para hacer cosas, ¿no? Queremos tributos, queremos que empiece el dinero a fluir. Y empiezan las cargas de los tributos. Y primero se endeudó y de ahí vienen las historias después de las intervenciones. Así que, como ven, esto no es nuevo, es esto de cobrar y de hacer, y alguien dirá, bueno, y en la historia moderna ya los impuestos principales, que voy a hacer un poquito de énfasis en un momento, ¿cuáles eran los impuestos principales? ¿De dónde vienen? Y a alguien se le ocurrió en nuestro país vecino, en Estados Unidos, que iban a cobrar un nuevo impuesto general que se llamó Impuesto sobre la Renta, ya el IRS. Entonces, este impuesto surgió en la gran prohibición cuando Estados Unidos, después de independizarse en sus 13 colonias, que es otro tema de impuestos, estamos rodeados de impuestos, de contribuciones. Le tenía que dar también al rey un impuesto del té. Alguien va a decir, pues no tomo té y no pago el impuesto, pero era un tema muy importante el té o las pieles. Entonces tenían que darles más del 80% cuando el té venía de Europa, y alguien dijo, ya no lo vamos a querer, y viene la historia de tirar el té allá por la bahía de Boston y rebelarse y empezar las 13 colonias. Bueno, también los americanos ya en su época independentista dijeron, vamos a recaudar, y recaudaban mucho impuesto del alcohol. Pero cuando el alcohol llegó la prohibición, pues iban a quedar sin impuesto. Oye, el alcohol se consumía más o menos como en México. Cuando les va bien a un equipo, toman porque ganó. Y si les va mal, toman de tristeza. Allá también, como era tanto el trabajo que había que hacer, cuando había fiestas se emborrachaban. Y cuando había tristezas o trabajo también. Así que el alcohol se consumía demasiado y se cobraba un impuesto. Cuando lo prohíben, dijeron los que iban a recaudar, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué grabamos? El alcohol era lo que más nos dejaba y estaba muy sencillo de recaudar. Por supuesto, se les ocurrió la brillante idea de grabar todo, ¿sí? Con el impuesto sobre la renta. Entonces nosotros copiamos eso. ¿Cuándo vamos a pagar el principal impuesto de muchas naciones? Es el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la riqueza, el impuesto sobre generar algo. En México, el impuesto sobre la renta tiene una tasa que va del 1% hasta el 35%. Las empresas, personas morales, llegan hasta el 30%. Las personas físicas, como nosotros, persona física, PF, Pedrito Fernández, persona física, él va a pagar del 1 al 35% dependiendo lo que gane. Mientras más gane, más va a pagar. Eso es el impuesto sobre la renta. Impuesto directo. ¿Directo a qué? A tu utilidad o a ganancia. En cambio, el impuesto indirecto es un impuesto, el más común, al valor agregado. Impuesto al valor agregado. En México las tasas que hay son 0, exento, dependiendo de la actividad y servicio, 16% de manera general a productos y servicios, y en las fronteras el 8%, impuestos indirectos. Así que esa sería mi introducción en esta primera parte de recorrido de los impuestos, mejor llamados, porque las contribuciones son otra cosa. Muchas gracias por escucharnos. Vuelve pronto para más de El Guardadito. Llena tu bolsillo a donde quieras. Hasta la próxima.